Un saludo a todos los alumnos de la maestría. Hoy sí estamos avanzando en el tiempo y nos quedan únicamente 3 clases más por abarcar, pero vamos a sacar el mayor de los provechos del tiempo que nos queda. Y continuamos en esta ocasión con la unidad 3, donde estamos viendo el desarrollo de planes nutricionales para el alto rendimiento y nos estamos enfocando en las características de diferentes deportes para que con estas características nosotros sepamos qué es lo que más le tenemos que poner atención a la hora de realizar estos planes nutricionales. Y esta semana vamos a ver deportes de balón y raqueta y así como deportes de combate. Los deportes de balón y raqueta que vamos a ver más detalladamente son el baloncesto, el fútbol soccer y el tenis de campo. Hablando de características generales de este deporte, podemos decir que es considerado un deporte de conjunto, el cual puede ser jugado ya sea en una cancha bajo techo como al aire libre. Se puede jugar con equipos de hasta 10 jugadores, pero en realidad solo 5 van a estar en la cancha al mismo tiempo. Los demás van a poder hacer cambios a lo largo del juego. La naturaleza de este deporte de correr y parar propone una considerable demanda del sistema energético anaeróbico, pero es importante también la condición aeróbica porque esta va a asistir en la recuperación entre los cortos e intensas ráfagas de actividad que se presentan en los juegos. Hablando de las características de este deporte, las características físicas que deben de tener los atletas, pues definitivamente la talla es la característica más distintiva en este deporte. Y esta estatura va a incrementar desde los jugadores más bajos, pero que al mismo tiempo son los más hábiles, que son los defensas o guardas, hasta los más altos, que son los delanteros y los centrales o pivotes que van a dominar el espacio aéreo alrededor de la canasta. Entonces, en esta grafiquita de aquí al lado, donde se tomó la estatura en un campeonato mundial en el 2014, vemos el atleta más bajito, que era de Filipinas, era de 1,70, y el atleta más alto, que era de 2,18 m, era de Irán. Y de ahí podemos ver que si vemos por posición, que era lo que les estaba mencionando, ahí se ve que los más bajitos, como habíamos dicho, eran los guardas o defensas, y va incrementando la estatura hasta los delanteros o los centrales, que son los que tienen que tirar la bola. Entonces, esto también es importante porque cuando nos dicen la posición en la que ellos juegan, tenemos que ver si realmente tendrían que tener una gran estatura, aunque si se dan cuenta, aquí los más bajitos pues es de 1,88. Yo tengo atletas de baloncesto y tal vez de los más altos tendrán, me dirán con suerte 1,83. Entonces, eso sí es un poco difícil aquí en Guatemala tener atletas que tengan este tipo de estaturas, y esto ya crea una desventaja para nuestros jugadores. Otra de las características que se deben de ver en este deporte es que deben de tener generalmente niveles de masa grasa bajos, y estos niveles les van a conferir mayor agilidad y velocidad, y también van a asistir para que ellos puedan saltar y para alcanzar las bolas. Eh, los niveles de grasa de estos jugadores son relativamente bajos, generalmente hablando, y esto puede reflejar tanto la carga de entrenamiento y así como las ventajas que eh, esto les confiere para el juego. Pero sin embargo, a pesar de que deben de ser magros, no van a ser tan magros como los atletas de fondo, por ejemplo. Y por ejemplo, en las atletas mujeres de baloncesto, por lo menos aquí en Guatemala, sí es muy difícil que lleguen a tener bajos niveles de porcentaje de grasa, pero a nivel mundial deberían de manejar bajos niveles de porcentaje de grasa. Los principales problemas encontrados en este deporte, primero, pues las necesidades diarias de energía y la organización de esto en un día bastante ajetreado.
El entrenamiento y los juegos generalmente van a ocupar una buena parte del día, eh, y generalmente no se considera una actividad física tan intensa como podría parecer, sobre todo para las jugadoras de mujeres. Sin embargo, sí puede ser difícil cubrir las demandas de energía para los atletas adolescentes porque ellos también se encuentran en el periodo de crecimiento. Em, También para los jugadores generalmente se les hace un problema recuperar las reservas de energía de un día para el otro. Y esto lo que hacen por todo su día ajetreado, ¿verdad? Y esto lo que va a hacer es que van a acumular una fatiga gradual proveniente de los entrenamientos y los juegos. A ellos también les puede costar mucho organizar un plan de comida para los días tan ocupados, y esto puede resultar en una discordancia entre tanto las demandas de energía como el consumo energético, y no solo de comida, sino también de líquidos a lo largo del día. Otro problema que se encuentra bastante es con relación a la pérdida de masa grasa. Sobre todo cuando los atletas no están en temporada, generalmente tienden a ganar peso, pero esto es algo que ocurre en la mayoría de los deportes. Tal vez los de combate serán los que tratan de cuidarse un poco más, pero aquí sí se ve que tienden a seguir comiendo la misma cantidad de comida como si estuvieran entrenando, y esto contribuye a que ellos incrementen su masa grasa, y al final les cuesta un poco volver a tomar un plan de alimentación para bajar este porcentaje de grasa y llegar a los niveles que se requieren. Otro problema que se ha visto son los bajos niveles de hierro, y sí se han encontrado estos niveles bajos en jugadores de básquetbol y sobre todo mujeres. Y algo que podría contribuir a esto es que ellos tienen constantes contactos e impactos con otros jugadores, y así también ellos también tienen fuertes caídas en el suelo, y esto podría incrementar la pérdida de hierro a través de incrementar la destrucción de glóbulos rojos. Entonces, mm, cuando tengamos un atleta de baloncesto, pongámosle una especial atención también a sus niveles de hemoglobina, de ferritina, para determinar si sus niveles de hierro están adecuados. ¿Cuáles van a ser los principales objetivos del plan nutricional para un atleta de baloncesto? Primero, maximizar la recuperación de glucógeno diario. Esto es muy importante. Para lograr esto, los atletas de baloncesto van a necesitar alrededor de 7 a 10 gramos por kilogramo de carbohidrato al día. Y también tenemos que optimizar la disponibilidad de energía y los líquidos para el entreno o los juegos. Para poder hacer esto, tenemos que proveer alrededor de 1 a 4 gramos por kilogramo de carbohidrato entre 1 a 4 horas previo al entrenamiento o juego, y también proporcionar los líquidos adecuados a lo largo del día, y también durante los entrenos, tomando en cuenta para los entrenos la tasa de sudoración que podamos calcularle o hayamos podido calcularle al atleta. También vamos a tener que proveer una fuente de energía adicional durante los entrenos o juegos, y para esto se necesitan entre 30 a 60 gramos por hora, que es la recomendación general que ya sabemos de carbohidrato para un atleta. Y esto se debe de proveer primordialmente en los medios tiempos. Hay que aprovechar los medios tiempos para que el atleta se hidrate, y también para que eh, en la hidratación pues vayan los carbohidratos. Entonces lo más efectivo para ellos es tomar bebidas deportivas, pero también a algunos se les hace fácil poder comer galletas, pero hay que galletas que no sean altas en grasa, o por ejemplo barritas de granola podrían comer en los medios tiempos también. Y también tenemos que promover los procesos de recuperación, y para esto tenemos que proveer alrededor de 1 a 1.5 gramos de carbohidrato al finalizar los entrenos o partidos, y lo podemos repetir cada 2 horas en las próximas 24 horas, adicionando una fuente de proteína, y con esto vamos a promover estos procesos de recuperación, así como lo que siempre hablamos para todos los deportes, que es la recuperación durante la noche, utilizando una fuente de proteína como es la caseína.
Ahora hablando del fútbol soccer, pues es un deporte popular, bastante popular, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Y es un deporte de conjunto que se juega en un campo rectangular, como todos ya saben, ya sea de grama o de césped. Y los jugadores, o los juegos, perdón, son llevados a cabo en dos tiempos de 45 minutos y ya sabemos que hay un pequeño descanso entre los mismos. Y también pueden haber tiempos extras, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Es un deporte que depende grandemente de la capacidad aeróbica y anaeróbica debido a las actividades intermitentes cortas y de alta intensidad que hay a lo largo del partido. Eh, Tomando en cuenta un poco las características del entrenamiento, eh, cuando es una pretemporada, los entrenamientos van a abarcar un trabajo de acondicionamiento general, entrenamiento con pesas y práctica de habilidades técnicas y tácticas. Y conforme se acerca la temporada competitiva, ya se empiezan a centrar más en las habilidades técnicas y tácticas y en las prácticas de los partidos. Durante la temporada competitiva más o menos van a haber entre 2 a 4 sesiones de entreno y estas son agendadas entre los partidos donde tienen que participar. Y los jugadores élite generalmente van a competir en un gran número de formatos de competencias eh, o se mueven entre un variado número de competencias porque algunos tienen que forman parte de la selección nacional o tienen contratos profesionales y pueden tal vez con esto encontrar muy difícil de manejar y hacer malabares en su trabajo y acondicionamiento entre su agenda de competencias o partidos. Entonces esto a veces les cuesta un poquito. Y los jugadores de selecciones participan, los que están en la selección nacional, generalmente van a participar en campamentos de entrenamiento, que esto se hace antes de una competencia importante. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de un jugador de fútbol? Los jugadores de fútbol, ustedes saben que aparte de ser talentosos, también deben de ser ágiles y rápidos. Y los jugadores van a variar de tamaño corporal y pueden tener diferentes características físicas dependiendo de la posición en que juegan. Pero la mayoría de atletas tienden a tener un buen desarrollo muscular independientemente del peso o la estatura que tengan. Y también tienen un bajo porcentaje de grasa que se vuelve una ventaja también para la agilidad y la velocidad. Y desde la última década o la década pasada ha habido una tendencia muy fuerte hacia mantener niveles de porcentaje de grasa bajo tanto en los atletas hombres como en las atletas mujeres de este deporte. Y en Guatemala, por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia con atletas de fútbol, pero sí tengo una amiga nutricionista que ha trabajado con futbolistas y ella me ha contado que sí tienden a tener algunos problemas con su porcentaje de grasa y es una de las cosas que hay que trabajar bastante con ellos para que puedan llegar a los niveles de porcentaje de grasa que se piden en este deporte y que tienen los atletas élite a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales problemas nutricionales que comúnmente se encuentran entre los futbolistas? De primero, el nivel de masa grasa corporal a un nivel élite, como hemos mencionado, la mayoría de atletas son magros y atléticos, porque esto les va a conferir una ventaja en el rendimiento deportivo. Y como también les mencioné, en Guatemala, estos niveles de porcentaje de grasa generalmente no se mantienen dentro de los rangos requeridos para el deporte. Y esto tal vez es probablemente debido a las constantes festejos que se hacen luego de los partidos y en general a los malos hábitos de alimentación de la población en general de Guatemala, donde los atletas no van a ser una excepción. Además, el control de peso y el porcentaje de grasa a lo largo del año va a tener que requerir cambios en las necesidades energéticas de los mismos que se deben de reajustar porque la mayoría de personas o atletas tienden a consumir la misma cantidad de alimentos a lo largo del año, aunque
digamos, los atletas no estuvieran en una temporada competitiva. Además, otro problema que se encuentra es que la dieta de entrenamiento requerida para una recuperación a lo largo de la semana es un poco difícil cuando solo hay 1 o 2 días entre los partidos semanales. Y en un estudio se encontró que los jugadores élite de fútbol recuperaban sus niveles de glucógeno muscular muy lentamente el día después del partido. Y esto lo asociaron a una combinación de un inadecuado consumo de carbohidratos y a la continuidad de los entrenamientos. Es decir, continuaban entrenando y no habían llenado sus reservas de glucógeno por un consumo inadecuado de los carbohidratos. Además, también el daño muscular causado por el partido podría reducir la tasa de recuperación del glucógeno muscular. Eh, Además, el consumo de alcohol alto luego de un partido, pues no solo se ve aquí en Guatemala, pero por lo visto también se ve a nivel mundial. Y este consumo de alcohol podría interferir, por ejemplo, cuando los atletas tienen como golpes o lesiones luego de un partido. Este consumo de alcohol podría aumentar el daño y retrasar el proceso de curación y rehabilitación. Eh, entonces, esto es algo que hay que ponerle un poco de atención, pero también es algo un poco difícil de cambiar en los atletas y en este tipo de deportes donde siempre van a haber celebraciones después de los partidos, sobre todo si se gana, porque aquí se celebra si se gana o se pierde para poder compensar la tristeza también. Otro problema bastante frecuente es con los campeonatos y los viajes. Y estar lejos de casa va a proponer otro reto para la alimentación, por lo que la organización es muy importante para que se pueda consumir los alimentos que se necesitan. Y también hay veces que tienen que comer en lugares donde no están acostumbrados a la alimentación que va a haber ahí. Y en algunas ocasiones se puede pedir como que una asesoría a la nutricionista encargada para ver qué menú se le puede dar cuando están fuera los atletas. ¿Cuáles van a ser los objetivos principales del plan nutricional de un futbolista? Primero, proveer las cantidades de energía para compensar las altas demandas energéticas requeridas en este deporte. Y es posible que los atletas de medio campo puedan tener demandas más altas de energía por la cantidad que corren a lo largo del campo. Además, es importante optimizar la disponibilidad de glucógeno muscular. Ya sabemos todos que si se tienen bajos niveles de glucógeno, esto va a interferir con la capacidad aeróbica y anaeróbica de alta intensidad. Hay un estudio donde se encontró que los futbolistas que tenían niveles depletados de glucógeno eran más lentos que su velocidad media y corrían menos a lo largo del campo que los que tenían adecuados niveles de glucógeno. Sobre todo, esto ocurría en la segunda mitad del partido. Y también en los estudios se encontró que los jugadores que tienen depletadas las reservas de energía para, por ejemplo, las funciones cerebrales, esto también puede reducir su rendimiento, a reducir la velocidad y precisión del procesamiento mental y por lo tanto su nivel de agilidad. También debemos de optimizar, otro de los objetivos del plan nutricional es optimizar la recuperación post partidos. Y por lo tanto, los estudios sugieren que se debe dar carbohidratos tanto previo como durante el partido. Y durante el partido va a tener que ser en los medios tiempos. Y para esto se pueden utilizar no solo bebidas deportivas, sino también geles de carbohidrato, porque estos son de fácil absorción y también tienen una facilidad que tienen una buena cantidad de carbohidratos y estos van a estar disponibles de forma rápida. Eh, y es necesario para la recuperación también que los atletas tengan disponibles luego de los partidos bebidas y snacks como sándwiches, frutas o sopas, bebidas deportivas, ya sea en el lugar del partido cuando se termina o tener una hielera que se puede llevar en el bus para poder repartir esta comida y empezar a dar la alimentación post-entreno que es tan importante para empezar a recuperar el glucógeno
y sobre todo si va a haber un partido en 48 horas y donde todavía tendrían que entrenar. Aunque la intensidad de entrenamiento un día previo sea más baja, igual van a tener que entrenar y tener que recuperarse al mismo tiempo. Ahora hablando del tenis de campo, pues este es un deporte de raqueta que puede ser jugado tanto por hombres como por mujeres. Y también se puede jugar de forma individual o en dobles o parejas, y estas parejas pueden ser del mismo género o pueden ser de géneros distintos, o sea, mezclados. Y este es un juego donde, un deporte donde se necesita mucha agilidad, velocidad, habilidad y una gran concentración. ¿Cuáles son las características más importantes de los entrenamientos de tenis de campo? Los entrenamientos van a ocupar una gran cantidad de tiempo en la semana, ya que podrían necesitar alrededor de entrenos de 20 a 40 horas a la semana, y la mayoría de estos entrenos los van a hacer en la cancha. Asimismo, muchos atletas complementan este entrenamiento de la cancha con una hora de entrenamiento de acondicionamiento, como salir a correr, levantar pesas, y también hacen trabajo de agilidad. ¿Cuáles son las características físicas que se requieren para este deporte? En este deporte se considera que los atletas deben tener extremidades superiores largas en proporción al tronco y también un centro de gravedad relativamente bajo, lo que les brindará alguna ventaja, porque lo de las extremidades les dará mayor alcance para los saques y para pegarle a la bola con la raqueta, y lo del centro de gravedad les dará mayor movilidad en la cancha. La estatura también puede ser una ventaja, así como el desarrollo muscular alto, que puede servirles para usar su altura y potencia de forma agresiva para servir, por ejemplo. Y en cambio los atletas más bajitos o más bajos tendrán una mayor agilidad para moverse a lo largo de la cancha. El porcentaje de grasa debe de ser en general bajo, y este porcentaje de grasa es importante porque ya se sabe, sobre todo porque los juegos de tenis se hacen generalmente al aire libre y cuando en épocas calurosas, y se sabe que el exceso de grasa puede reducir la tolerancia al calor, entonces es bien importante que los mismos traten de mantener bajos niveles de grasa corporal. ¿Cuáles son los principales problemas nutricionales comunes encontrados en este deporte? Puede haber una variación en las demandas de energía y carbohidratos. Sobre todo, esta diferencia se hace más evidente entre hombres y mujeres, porque en los hombres pueden tener en un torneo pueden tener muchas horas en varios que tienen que jugar varias veces, y aparte hay juegos que pueden ser bastante largos, mientras que las mujeres pueden terminar el juego más o menos en menos de 60 minutos. Entonces también hay que tomar en cuenta estas variaciones y también tomar en cuenta todas las horas que ellos entrenan a la semana. Em, los niveles de grasa corporal, eh, hay que ponerle una especial atención a esto, y decirles a los atletas la desventaja que puede tener estos niveles de grasa corporal altos, que a veces ellos pueden tender a tener estos niveles porque como tienen tantos, una agenda bastante apretada, les cuesta hacer trabajos de acondicionamiento extra y también llevar como que un régimen estricto para reducir su porcentaje de grasa. Entonces hay que poner especial atención a esto también. Y el consumo de líquidos es durante los juegos y entrenamientos se torna bastante difícil a veces, pero hay que recordar que la mayoría de los juegos y entrenos se hacen al aire libre y ocurren en climas calurosos, y ese es un poco difícil lograr que los atletas consuman la cantidad de líquidos que ellos necesitan. Además, también ellos tienen constantes viajes y esto les puede dificultar llevar un régimen de alimentación estructurado. ¿Cuáles van a ser los objetivos del plan nutricional? Tenemos que proveer las cantidades de energía para compensar las altas demandas energéticas que se requieren en este deporte y para las largas horas de entrenamiento que ocurren durante los entrenos y también durante los juegos.
También tenemos que optimizar la disponibilidad de glucógeno muscular y optimizar la recuperación post juegos, brindando la cantidad de carbohidratos y proteínas necesarias para este fin. Y también tenemos que optimizar los niveles de hidratación durante los juegos. Hay que recordar que los atletas pueden hidratarse durante las pausas y los cambios de sets, donde hay que aprovechar para brindarles la bebida que es necesaria, sobre todo una bebida que tenga carbohidratos y electrolitos. Sin embargo, puede llegar a ser difícil llenar la cantidad de líquidos que se necesitan durante estos momentos, por lo que es importante cubrir el resto de las necesidades de líquidos al finalizar los juegos. Y ustedes se recuerdan que una forma para poder saber cuánto le podemos dar al atleta después de un entreno o un partido o un juego, como sería en este caso de tenis de campo, es pesar al atleta antes y después, y con esto poderle dar la cantidad de litros por kilogramo de peso perdido, que era 1.25 por entre 1.25 a 1.5 litros por kilogramo de peso perdido, y esto nos puede ayudar a reponer de mejor manera la cantidad de líquidos que el atleta perdió durante su actividad física. Ahora vamos a hablar de 3 deportes de combate que son boxeo, taekwondo y judo. Y al inicio vamos a hablar de las características del deporte, las características físicas, y al final vamos a juntar lo que son los principales problemas nutricionales encontrados en los 3 deportes, porque es bien similar, y también en relación a los objetivos del plan de alimentación también se va a sintetizar para los 3 deportes porque también son bastante similares. Entonces ahorita vamos a empezar a hablar del boxeo. El boxeo es considerado un deporte de combate en el cual el atleta va a pelear en una división de peso específico. Y aquí vamos a centrarnos en el boxeo amateur, que es los atletas que van a competir en el ciclo olímpico. Y en este boxeo amateur tiene 11 divisiones de peso que van desde un peso liviano, que es 48 kilogramos, hasta arriba de 86 y 91 kilogramos. En una pelea de boxeo van a existir acciones de alta intensidad, momentos defensivos y mociones de corta distancia. Y todo esto pasa en 3 minutos y va a estar intercalado con un minuto de descanso. Aquí, cuando los atletas están compitiendo, se requiere que los mismos compitan o peleen diariamente o también cada 2 días. Esto pasa generalmente en las competencias mayores como Juegos Olímpicos. Para saber la contribución de los sistemas energéticos, pues es un deporte que no está tan estudiado para saber cuál es la contribución de los sistemas energéticos, pero sí hay un estudio hecho por estos 3 autores en el 2014 y fue realizado con atletas competitivos de boxeo amateur y se determinó indirectamente una contribución de los sistemas energéticos donde un 86% tenía una contribución del sistema aeróbico, el 10% del sistema de fosfágenos y un 4% del sistema glucolítico anaeróbico. Aquí se vio que había un incremento significativo del round 1 al 3 en la frecuencia cardíaca y también aumentó el lactato a lo largo de los 3 rounds, llegando a estar hasta 9.5 milimoles al final del tercer round, donde se ve que sí hay una activación entonces lo que es el sistema glucolítico anaeróbico, pero en este estudio se observó que el sistema que más se activa es el sistema aeróbico. Hablando de las características del entrenamiento, los entrenamientos son diarios con sesiones de técnica y habilidades, con varias formas de entrenamiento aeróbico como correr y saltar con cuerda, que todos lo hemos visto en estos atletas. También hacen entrenamiento con pesas y esto se realiza para incrementar la fuerza muscular y la potencia. Sin embargo, este tipo de entrenamiento se vuelve menos importante en la etapa competitiva y aquí al final de la preparación para una competencia, la atención va a girar en torno a dar el peso o a llegar al peso de la visión para la que compite en cada atleta.
y por lo tanto aquí se incrementa un poco el trabajo aeróbico para ayudar a reducir la grasa corporal y el peso, y existe una restricción de la dieta para perder peso rápidamente al final de esta etapa de preparación, y de esto vamos a hablar un poquito más en la diapositiva siguiente. ¿Cuáles son las características físicas de los atletas de boxeo? En estos atletas vamos a encontrar una variedad de tamaños corporales. Sin embargo, las divisiones de peso lo que hacen es que tratan de minimizar estas diferencias físicas entre los competidores. Vamos a ver también en estos atletas niveles de grasa corporal bajos, y esto para maximizar la potencia y la fuerza para la limitante de peso que tienen. Pero también vamos a ver que en las divisiones de peso mayores se van a ver mayores niveles de porcentaje de grasa que en las divisiones livianas. Y en general, los competidores de este deporte se van a beneficiar de tener una mayor masa libre de grasa y un alcance de brazo largo para cualquier división de peso. Y generalmente no se le pone mucha atención a la estatura en este tipo de deportes, pero en realidad sí se trata de que los atletas tengan una estatura alta, porque esto también crea una mayor ventaja y esto también les va a dar un mayor alcance a la hora de el combate. Ahora vamos a hablar del judo, y este también es un deporte de combate que compite por categoría de peso, y en el mismo existen 7 divisiones de peso que difieren entre hombres y mujeres. La división más baja en mujeres va a ser de 48 kilogramos, que es la división más liviana, y la más alta es de 78 kilogramos, mientras que en los hombres las divisiones empiezan en menos de 60 kilogramos y las divisiones pesadas pueden llegar a divisiones abiertas de hasta más de 100 kilogramos. La duración de un round de judo es de 5 minutos para los hombres y 4 minutos para las mujeres. Y durante las competencias compite una sola división de peso en una sesión que va a durar alrededor de 4 a 5 horas, y generalmente se requiere que los atletas realicen 4 a 5 peleas antes de que se decida quién es el ganador. Y va a existir un mínimo de 10 minutos de descanso entre cada una de estas peleas. Y para que el atleta gane, lo que tiene que hacer es derribar a su oponente tirándolo contra la espalda sobre el suelo. ¿Cuáles son las características del entrenamiento de estos atletas? Ellos generalmente van a tener 2 sesiones de entreno al día y van a entrenar entre 5 a 6 días a la semana. Ellos entrenan tanto la habilidad como la técnica y realizan sesiones de acondicionamiento físico. Y también los volúmenes de entreno son bastante altos, para los cuales se requieren para lograr acciones precisas y coordinadas tan características en este deporte. También realizan entrenamientos con pesas para mejorar la potencia y la fuerza muscular. Y al final de la etapa, ya para entrar a la etapa competitiva, se centran más en lograr el peso para la división en que compiten, y por lo tanto se utiliza una combinación de dietas restrictivas con incremento de trabajo aeróbico. Y de acuerdo con varios estudios se ha visto que los judokas han perdido peso entre un 3 a un 6% de su peso durante la última semana antes de la competencia, lo cual es bastante significativo. ¿Cuáles son las características físicas de los atletas que practican judo? Sí se ha visto que hay una gran variación en el porcentaje de grasa de los atletas de este deporte de acuerdo a la división de peso en la que compiten. En un estudio se encontró que había un incremento lineal del porcentaje de grasa con el incremento de la división de peso, es decir, que los atletas que eran de las divisiones más livianas tenían menos porcentaje de grasa comparado con los atletas que tenían divisiones de peso más altas. Sin embargo, sí se busca que los atletas de judo sean lo más magro posible, ya que hay evidencia que sugiere que el porcentaje de grasa alto está correlacionado negativamente con las actividades que requieren locomoción de la masa corporal, y de esto es un ejemplo es este deporte. También los atletas necesitan tener un nivel adecuado de fitness físico, así como flexibilidad, y también deben de tener una fuerza en el agarre de mano
porque ellos para poder botar al oponente tienen que agarrar a su oponente de la vestimenta y esta vestimenta recibe el nombre de yudogi y agarrándolo de la vestimenta es que lo tienen que botar contra la espalda. Entonces sí es bien importante la fuerza en el agarre de mano y también es necesario que los atletas tengan un adecuado desarrollo muscular porque está bastante relacionado con la potencia y también la fuerza. Ahora hablando un poco de lo que es el taekwondo, tenemos que también es un deporte de combate en donde se compite por categorías de peso y las mismas van a variar desde menos 49 kilogramos para las divisiones livianas en mujeres y 58 kilogramos para las divisiones en hombres, hasta 67 kilogramos y más de 67 kilogramos y más de 80 kilogramos respectivamente. Y estas divisiones o categorías de peso son de cuando se compite a nivel olímpico. Este deporte es considerado un deporte intermitente que incorpora actividades de contacto, donde las patadas son la principal característica y va a existir una contribución tanto del sistema aeróbico como anaeróbico. Y este tipo de deportes como boxeo, judo, todos los deportes de combate no están tan bien estudiados como los deportes intermitentes, como los de conjunto o también los de fondo, como ciclismo, atletismo, porque también es un poco difícil hacer estudios cuando las características tanto de la competencia como del entrenamiento son bien variadas. Y en este estudio que se hizo en el 2009 se observaron que los atletas usaban técnicas de alta intensidad en un promedio de cada 16 segundos y había una relación de movimientos de alta intensidad en actividad de 1 a 6 y cada ataque tenía una duración aproximada de 5 segundos y esto nos da una idea de que el gesto deportivo, que es cuando hacen la patada, realmente lo que el sistema energético que se utiliza primordialmente es el sistema de fosfágenos. Ellos compiten en rounds, hay 3 rounds de 3 minutos cada uno y hay 1 minuto de descanso entre cada uno de los rounds. Y el objetivo es hacer la mayor cantidad de puntos y estos puntos ahora ya existen lo que son los petos electrónicos. Entonces ellos cada vez que patean tienen que generar una potencia significativa para que el peto detecte la patada y también dé el punto respectivo. Y ellos tienen esos sensores en ese chalequito, es lo que se llama el peto, y también los sensores los tienen en el casco. Y entonces así es como se contabilizan los puntos y además hay referees que también están contabilizando los puntos al mismo tiempo que se están midiendo los puntos con estos petos y estos sensores. ¿Cuáles son las características del entrenamiento de estos atletas? Ellos generalmente tienen 2 sesiones de entreno al día y una de las sesiones se centra en el acondicionamiento físico y la otra sesión de entreno se centra en los aspectos técnicos y tácticos del deporte. Y el objetivo del acondicionamiento físico es que entrenar al atleta efectivamente para manejar tanto las demandas físicas como fisiológicas del combate. Los atletas también entrenan para desarrollar las siguientes capacidades físicas que son muy importantes en este deporte, como son la potencia aeróbica, anaeróbica, la fuerza y la potencia muscular, la flexibilidad, que ellos tienen que ser bastante flexibles, la velocidad y la agilidad. ¿Cuáles son las características físicas de los atletas de taekwondo? Los atletas élites de este deporte tienen bajos niveles de masa grasa y un somatotipo característico donde hay una combinación entre una musculatura moderada con una linealidad relativa. Quiere decir que son atletas bastante magros, pero a la vez bastante delgados, porque también tienden a ser atletas con estaturas altas y con una proporcionalidad de miembros inferiores largos con respecto al tronco, ya que la estatura y estos miembros inferiores largos les dan una ventaja en el alcance de la pierna para mantener lejos al oponente
Eh, lo que sí, en realidad sí es una ventaja y aquí en Guatemala, pues al igual que con los otros deportes como básquetbol, pues cuesta un poco encontrar atletas con estas características, que sean altos y bastante delgados. También los atletas presentan una alta potencia máxima anaeróbica en las extremidades inferiores y esto contribuye a alcanzar el éxito en las competencias. Asimismo, tienen una alta fuerza máxima dinámica en ambos tren superior e inferior y una moderada resistencia aeróbica en el tronco y la musculatura de los flexores de la cadera. Son características bastante específicas en este deporte que en conjunto son factores que pueden contribuir al éxito en este deporte. Ahora, cuando hablemos ahorita de los problemas nutricionales comunes encontrados, como lo dije en la diapositiva primera, cuando empezamos a hablar de los deportes de combate, vamos a juntarlos a todos estos deportes porque los problemas encontrados en los mismos son muy similares. El primero de ellos es que tienen consumos extremos en la alimentación. Los atletas de estos deportes generalmente no tienen una dieta rutinaria a lo largo de los periodos de un macrociclo de entrenamiento y en lugar se mueven entre dietas altas en calorías hasta dietas extremadamente restrictivas y bajas en calorías. Y esto puede ocurrir sobre todo cuando se acerca la etapa competitiva. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica que ven ustedes acá, yo les puse un estudio que realicé yo en conjunto con un psicólogo en CDAG y Comité Olímpico, donde lo que quería yo ver era cuáles eran los cambios o la correlación entre los componentes nutricionales, algunos componentes nutricionales y el estado emocional y la pérdida de peso en los atletas de combate. Y hoy este estudio lo hice con atletas de judo, de taekwondo y de luchas. Y aquí en esta gráfica lo que ustedes pueden ver es cómo yo seleccioné a los atletas, primero para que sepan, seleccioné a los atletas que tenían que perder una alta cantidad de peso una semana antes de la competencia. Y para esto tomé a los atletas que tenían que perder 1.5% de su peso, que eso se considera una pérdida severa de peso. Y de estos los estudié a lo largo de la semana previo a la competencia y al inicio. Si se dan cuenta, la barrita que es la morada oscura es como tenían su consumo de calorías al inicio de la semana y la barrita morada más liviana es la que corresponde al consumo de calorías al final de esa semana. Y si se dan cuenta, cada uno de los números representa a un atleta. Y por ejemplo, el atleta número 3, al final de la semana ya solo estaba consumiendo 50 calorías al día. Y más o menos los atletas en promedio estaban consumiendo un 23% de su requerimiento energético al final de la semana. Entonces, si se dan cuenta, las restricciones de calorías son bastante altas. Y hay veces que, en este caso, pues un atleta consumía 50 calorías, pero hay veces que los atletas dejan de comer y tomar agua. Además, hay que seleccionar y mantener el peso de una división. Y lo que pasa con esta selección de peso es que muchas veces se basa en varios factores y muy pocos de ellos son basados en la salud y en un óptimo rendimiento. Porque aquí y en muchos casos se utilizan pesos estratégicos, sobre todo según la estatura. Y como ya habíamos hablado, porque la estatura sí confiere cierta ventaja para el alcance de los brazos y de las piernas, por ejemplo, brazos para los de boxeo y de las piernas, por ejemplo, para el taekwondo sobre el oponente. Entonces aquí, por lo menos con los atletas que yo atiendo, pues ya se ha logrado un poco cambiar esta parte porque siempre me consultan a mí cuál es el peso mínimo permitido para los atletas y con base en mis recomendaciones pues ellos tratan de seleccionar en qué división de peso van a poner al atleta, pero siempre hay una limitante con esto de la estatura.
Entonces a veces, aunque uno tenga una recomendación, a veces no siempre se puede seguir por lo mismo de estas estrategias. Y en la diapositiva siguiente les voy a enseñar la fórmula para que ustedes puedan calcular los pesos mínimos para un deporte de combate, los pesos mínimos permitidos, y esto se basa en el porcentaje de grasa del atleta y en la masa muscular para que el atleta pueda perder la mínima cantidad la máxima cantidad de peso, pero que ésta solo provenga de la grasa extra que puede perder hasta llegar a un límite inferior, el límite más bajo que puede tener un hombre, pero que todavía se considera saludable. Luego está también está lo que se le llama cortar el peso. Y para este término se refiere a la reducción de peso rápido que se adopta por muchos atletas días o semanas antes de la competencia, como lo que vimos en el estudio que yo realicé. Para esto los atletas adoptan conductas poco saludables y usan una sinfín de conductas como por ejemplo utilizar sauna, se deshidratan voluntariamente utilizando ropa plástica, haciendo más ejercicio, dejan de tomar agua y la reducción de calorías extremas que ya habíamos visto, entre otras. Y porque el uso de diuréticos está prohibido por la Organización Mundial de Antidopaje, entonces generalmente no se usa por esto mismo, porque sí puede salir un doping positivo para ellos. Entonces, esto tal vez no lo usan tanto, pero también hay atletas que recurren a vómitos, por ejemplo. Bueno, y un sinfín de cosas para llegar al peso de competencia, porque el problema es que si los atletas no llegan al peso de competencia, entonces no van a poder competir. Y también, o sea, aparte de los problemas de estos atletas, es que el estado de hidratación, porque ellos se han acostumbrado a, ¿cómo se llama? A entrenar de forma deshidratada, porque como adoptan esta conducta de deshidratarse las semanas previas a la competencia, como que ya están acostumbrados a estar hipohidratados la mayor parte del tiempo. Yo he hecho evaluaciones del estado de hidratación de los atletas de combate y por ejemplo boxeo, judo y luchas es de los que más deshidratados salen. En el caso de karate y taekwondo, por ejemplo, ahí sí los entrenadores están más pendientes de que los atletas tomen bebidas a lo largo del entrenamiento, pero en boxeo como hay una cultura de bajar de peso por deshidratación más establecida, generalmente no se está pendiente de que los atletas tomen agua durante los entrenos. Em, Ha habido como que una lucha eh, y tratar de cambiar esta cultura de bajar de peso de forma rápida antes de la competencia. Y ha sido algo muy difícil, pero a pesar de esto ya se logró cambiar un poco en Estados Unidos esto en el deporte de luchas, donde lo que hace es que se certifica a los atletas en un peso mínimo alineado a la hidratación. Es decir, si ellos dan un peso, pero su estado de hidratación no es el adecuado, entonces el peso no se toma como válido. Y también se ha prohibido la deshidratación forzada. Y también lo que se ha hecho es que se ha disminuido los tiempos en que pueden recuperarse los atletas luego de dar el peso para rehidratarse. Y esto es algo como que una estrategia, porque ¿qué pasa? Antes, por ejemplo, en taekwondo, a los atletas se les pesaba un día antes de la competencia y tenían como bastantes horas o se les pesaba en la mañana y hasta la tarde siguiente o la mañana siguiente ellos competían, entonces tenían todo ese tiempo para comer, rehidratarse, entonces como que no estaban tan preocupados de este aspecto porque tenían tiempo para esta recuperación, pero ahora lo que cambiaron es que ellos van a dar el peso y al siguiente día ellos tienen que
van a hacer, o sea, hacen un sorteo y aleatoriamente escogen a 3 atletas o algunos atletas para que vuelvan a dar el peso, siempre con un poquito de margen mayor, ¿verdad? Entonces ahora, como no saben quién va a ser el afortunado que se va a volver a pesar, entonces ellos tienen que tratar de llegar lo más cercano al peso posible para el día del pesaje, para no tener que competir, por ejemplo, deshidratados o que no les dé tiempo de recuperarse. Ahora en el caso de boxeo, el problema es que ahí sí los pesan todos los días y entonces esto también reduce que los atletas en teoría, ¿verdad?, vayan a recurrir a estas prácticas, pero en boxeo esto se ve grandemente. Entonces es muy importante siempre al principio como que establecer esos realísticos para los atletas eh, y que sean alcanzables para los mismos. Y también tomar en cuenta que los atletas no tienen que tener más de 3 kilos de peso arriba, empezando la etapa de preparación general, y desde la etapa de preparación general ellos tienen que empezar a bajar de peso. En el caso de los atletas adolescentes va a ser necesario estar reevaluando los pesos para las divisiones porque ellos pueden cambiar de peso debido también al crecimiento que tienen. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el peso mínimo permitido de un atleta, el cual es un cálculo bastante sencillo. Y para esto tenemos que tener dos datos. El primero es que tenemos que tener y calcular el porcentaje de grasa del atleta. Y lo segundo es que tenemos que saber que el porcentaje de grasa mínimo para un atleta hombre permitido, que todavía se considera saludable, es de 5%, y para un atleta mujer es del 10%. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, tenemos que restar al porcentaje de grasa obtenido del atleta 5 si es hombre y 10 si es mujer. Con el valor obtenido de la resta anterior se lleva a cabo una regla de 3, donde vamos a tener que el 100% es el peso del atleta y el porcentaje de la resta anterior nos sirve para saber cuántos kilos puede perder de grasa el mismo. Y luego se resta el peso del atleta, el peso que sale del cálculo en el paso 2 o en el paso anterior, y con esto se tiene el peso mínimo permitido del atleta. Entonces nosotros en realidad podemos variar con estos valores, porque yo sí les quiero comentar de que yo generalmente nunca he visto un atleta con 5% de grasa, tal vez en fisicoculturismo, pero es bien raro. Y a veces si nosotros ya tenemos una caracterización del atleta y vemos que lo menos que ha tenido en otras ocasiones es 6% de grasa, entonces tal vez poner metas más realistas y poner que el atleta baje a 6% de grasa. Y también con esto también podemos ir poniendo metas. Digamos que el atleta tenía al principio, hombre, un 10% de grasa. Y entonces vemos, por ejemplo, cuánto podría bajar para llegar a 8, después a 7, después a 6 y después a 5. Pero esto básicamente es para tener el peso más bajo que puede tener el atleta, tomando en cuenta que lo único que va a perder va a ser grasa y no se va a comprometer el músculo. Y aquí tenemos un ejemplo para este cálculo y entonces tenemos que el atleta de este ejemplo es un hombre que pesa 68.6 kilogramos y su porcentaje de grasa es de 8.9. Entonces el primer paso es restar el 8.9% que tiene el atleta del porcentaje mínimo permitido que es 5 y eso nos da un 3.9%. Entonces al hacer una regla de 3 vamos a multiplicar el 3.9% por el peso del atleta que es 68.6 kilogramos y eso lo vamos a dividir dentro de 100 y eso nos da 2.67 kilogramos. Entonces eso quiere decir que todavía puede perder 2.67 kilos de grasa. Entonces para obtener el peso mínimo permitido vamos a restar los 68.6 kilos del peso del atleta, estos 2.67 kilos y el peso mínimo va a ser 65.9 kilos. Algo que les recomiendo sobre todo con atletas adolescentes es que siempre verifiquen que el peso mínimo bueno, va a variar también dependiendo del porcentaje de grasa. Ya en atletas adolescentes, pues estos porcentajes de grasa varían y ya no son los mismos que para adultos, pero entonces hay que corroborar el porcentaje de grasa
con también el índice de masa corporal, y si el peso calculado aquí le sale más bajo que el peso ideal que el percentil 15 del índice de masa corporal para un adolescente, entonces les recomiendo que tomen el peso mínimo el que les sale con el índice de masa corporal. Porque tampoco queremos que los atletas tengan un bajo peso o puedan tener alguna desnutrición diagnosticada por el índice de masa corporal. Entonces, en los atletas adolescentes podríamos tomar como peso mínimo de grasa para los hombres 11%, y para las mujeres tomar un 15%. Y con esto podemos tener los pesos mínimos para ellos. ¿Cuáles van a ser los objetivos del plan nutricional en estos deportes? Primero, tenemos que establecer metas realísticas de categoría de peso, y esto lo vamos a hacer, como ya aprendimos, de acuerdo al peso mínimo permitido para los atletas. Vamos a darle la recomendación a los entrenadores y esperando que los entrenadores adopten esta recomendación. Tenemos que proporcionar un plan de alimentación orientado a alcanzar y o mantener el peso desde la etapa de preparación general. Empezar a cambiar la cultura que tienen estos atletas de que tienen que solo hacer restricciones las últimas semanas previos a la competencia. A veces ellos prefieren hacer esto para no tener que hacer ningún cambio en las demás etapas de entrenamiento, pero sí es importante convencerlos que la restricción va a ser mínima y probablemente no va a ser tan estricta la alimentación en estas etapas de preparación general, y van a evitar llegar a estos extremos al final de cuando ya se acerca la competencia. También tenemos que proporcionar un consumo de calorías adecuado sin restricciones severas de las mismas. No se tiene que restringir más de 500 calorías para alcanzar las metas de peso de forma saludable. Y para esto también nosotros tenemos que, desde que el atleta llega a la consulta, ver la competencia fundamental para saber el tiempo que se tiene para perder peso, y con esto también podemos establecer cuántas calorías tenemos que restringir al requerimiento, pero tenemos que tratar de que estas no sean más de 500 calorías. También tenemos que optimizar las reservas de glucógeno, porque si se dan cuenta, el sistema aeróbico y el glucolítico anaeróbico están bastante activos, por lo tanto, una de las fuentes principales de energía es la glucosa o el azúcar, o en este caso el glucógeno, ya sea muscular o hepático. Entonces tenemos que optimizar estas reservas. Asimismo, también vimos que el sistema de fosfágenos también se activa bastante, sobre todo durante los gestos deportivos, pero a veces cuesta un poco la suplementación con creatina, porque en la primera semana de suplementación con creatina se recuerdan que hay una retención de líquidos que puede hacer que el atleta aumente de peso, y esto no nos convendría para este tipo de deportes que van a competir por categoría de peso. Sería de probar y ver si realmente el atleta sube de peso con esto, pero sí lo tenemos que hacer lejano a la competencia para no arriesgarnos previo a la misma. Y para lograr estas reservas de glucógeno, pues tenemos que tener un consumo adecuado de carbohidrato y proteína. Y además tenemos que brindarle al atleta un plan de hidratación de acuerdo a las necesidades individuales de los mismos, tratando de evitar hacer controles más sistemáticos del estado de hidratación, y dar recomendaciones puntuales de cómo deben de hidratarse. Algo que ha funcionado entre los atletas es bajar aplicaciones para que les recuerdan cuánto les hace falta de tomar bebida. Esto se ha implementado un poco en boxeo, porque ellos a veces se les olvida tomar agua, pero con la aplicación están recordándose, y con esto han pasado de estar muy deshidratados o incluso deshidratados severos a llegar a un buen estado de hidratación. Entonces es alguna de las estrategias que se pueden adoptar. Y esto creo que son los principales objetivos que tenemos que tomar en cuenta, aparte de todos los demás que ya se han hablado con los demás deportes. Esto es lo que más especial atención le debemos de poner para los atletas que practican deportes de combate.